Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean bienvenidos a esta nueva edición, este nuevo tiempo que tenemos acá para poder compartir con ustedes un nuevo podcast. Y acá vamos a topar un tema muy trascendental para nuestra nación, para nuestro país. Vamos a hablar hoy acerca de la política, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y queremos, pues nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, también dar nuestra opinión. Nosotros no podemos estar aislados o ausentes porque también somos ciudadanos y tenemos responsabilidades acerca de la política. Así que nosotros en esta noche queremos compartir con ustedes un tema muy álgido, un tema muy complicado, pero con la ayuda del Señor creo que vamos a salir adelante. ¿Y para ello? Pues tenemos aquí dos personas que saben de política, dos personas que saben manejar el tema y hemos hecho la invitación aquí. Estamos con nosotros el abogado Fabián Menéndez, ex candidato a la alcaldía de Yaguachi. También tenemos aquí a nuestro hermano Jonathan Quijano, que siempre permanece, es parte del staff, pero él también ha estado en la parte política de la universidad. Así que, chicos, sean bienvenidos, que el Señor les bendiga. Pastor, muchísimas gracias por la invitación, un saludo fraterno a todas las personas que nos ven, y el día de hoy vamos a tocar un tema que muchos cristianos dirán, eso no es de nosotros, eso no es del reino. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Yo me topé mucho en mi participación, ese tipo de cosas, pero la verdad es que están equivocados porque nosotros somos hijos de un rey y tenemos que hablar cosas de reino. Así es. Así es. Así que también con ustedes está mi hermano Jonathan. Pues nada, muchas gracias por continuar, seguirnos, por seguirnos siempre. De hecho, les aconsejamos también que puedan comentar aquí abajo, ¿eh? Para que también puedan etiquetar a personas para que nos vengan a ver. Y pues bueno, vamos a tocar temas diversos que tienen que ver con política. No es un tabú cristiano, son temas que se tienen que tocar y que tenemos que conocer, no solo conocerlos, también abordarlos bien. Somos opinión pública también nosotros a veces. Correcto. El hecho de ser cristianos no nos exime que tenemos que dar voto. Correcto. Que tenemos que sufragar, que tenemos que elegir a un presidente o asambleísta. Si no, ya está multa. Si no, está multa. Entonces, pero mucho más allá de la multa, es nuestro deber como ciudadanos. Correcto. Ahora, si nosotros analizamos la Biblia es política. Correcto. La Biblia es política. Es verdad. Si nosotros nos damos cuenta, David, Salomón, todos los reyes eran políticos, tenían todos sus gobernantes y todo. Entonces, por lo tanto, no creo que la Biblia esté lejos de la política. Más bien la política está dentro de la palabra del Señor. Correcto. Así que, chicos, en esta hora vamos a tocar este tema. Queremos recordarle a aquellos que nos están viendo, no te olvides de seguirnos, de suscribirte a este canal, activar la campanita. Como dijo Jonathan, coméntanos ahí debajo qué te pareció, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. En fin y al cabo, acá nosotros no vamos a tener ningún sesgo político, lo que vamos a hablar es la realidad de lo que está pasando el día de hoy. Así que, comencemos. Quiero comentarle también que mi hermano o nuestro hermano, el abogado Fabián Menéndez, fue candidato a la alcaldía de Yaguachi. Yo creo que tú lo ganaste. Sí, de hecho, bueno, tuvimos una parte dolorosa y a la vez de mucha experiencia y de mucha valía, porque fue una participación histórica. Participamos, pastor, por un movimiento que, lo dije en su momento, no lo conocía absolutamente nadie. Al día de hoy tiene algo de relevancia. Hicimos una alianza con 3 movimientos. Decidimos ponerle a la alianza Yaguachi primero porque no queríamos que nos vean como que pertenecíamos a un partido político como tal. Eso yo siempre lo dije, si a mí me daban la opción como ciudadano, la ley no lo permite, de participar solamente con tu nombre, así lo íbamos a hacer. Pero finalmente participamos con un movimiento político, tres números, una alianza, le pusimos Yaguachi primero y tuvimos muy buenos números, muy buenos resultados. El alcalde anterior, él para ser alcalde sacó en todo el cantón 8.751 votos. Nosotros sacamos 13.000 votos. Wow. Pero aún así, lastimosamente no nos alcanzó. Hubieron una serie de anomalías. Me ganan la alcaldía por 196 votos, pero logramos abrir pocas urnas, pero en una sola urna recuperé 37 votos. Y nos dimos cuenta de todo lo que había, pero lastimosamente nos faltó un poco de contacto porque participamos con movimientos desconocidos. Nunca hubo una persona que nos permita hacer justicia, abrir las urnas. Ellos, mi competencia, estuvieron adelantados siempre 3, 4, 5 pasos y llegué hasta la última instancia que fue el Tribunal Contencioso Electoral, pero se nos cerraron las
las puertas, pero hasta el día de hoy agradecido con el Señor, agradecido con mis pastores, agradecido con la iglesia y sobre todo agradecido con Yaguachi porque la experiencia fue maravillosa, sigue siendo maravilloso salir a las calles, caminar, hablar con todo el mundo. La verdad es que es algo que te llena el corazón y estamos calentando motores. Bueno, como yo llegué algún día, creo que no era el tiempo del Señor. Correcto. Creo que tienes que formar tu gente con bases sólidas para cuando sea el tiempo pueda llegar allá y hacer un buen gobierno temeroso del Señor, porque yo creo en aquello, Así que, mi estimado Jonathan, cuéntame, ¿cómo es la política el día de hoy? ¿Cómo ves esos candidatos, candidatas que están allí ofreciendo de todo? Todos se han vuelto IA hoy. Ah, sí, todo es inteligencia artificial. Todo es inteligencia artificial. O sea, la verdad es que me asombra que en uno de los peores momentos del país haya más candidatos. A mí me asombra mucho la cantidad de candidatos. Son 16 candidatos. O sea, es increíble. Me llama mucho la atención eso. Sobre todo porque, a ver, mi involucramiento político siempre ha sido en la comunicación política. Entonces, el aparataje de la comunicación política en estos tiempos está bien interesante porque yo recuerdo que en las elecciones pasadas tuvimos mucha participación en las redes sociales, tanto que habían candidatos que se hacían virales, ¿verdad? Y que, de hecho, en su tiempo el mismo Guillermo Lasso recuerdo que manejaba tendencias, como los zapatitos rojos, y cada uno trata de buscar un factor común. Pero estas elecciones me llaman mucho la atención, porque creo que los candidatos no han intentado invertir tanto en esta comunicación estratégica. Más bien creo que estamos viendo ahorita campañas de odio. Yo me doy cuenta que las posturas de los candidatos es qué cosas feas tengo que decir del otro para que crean que yo soy el más chévere o el más bueno. O sea, esto más o menos se da como que no presentan mucho lo que ellos pueden hacer, correcto, sino más denigrar al candidato. Correcto. Es cierto. Sí, de hecho, una de las cosas que converso con mi familia, converso con mis amigos, es que es preocupante el daño que le han hecho los políticos a la política y a la opinión pública, porque uno se mete a las redes sociales y en lugar de ver a los seguidores de determinada lista promocionar la propuesta de su candidato, se han encargado de no solamente sacar lo negativo del otro candidato, sino además insultar a aquellas personas que no piensan igual. Y tú te metes a los comentarios de una publicación y ahí me diviertes, hay insultos, que ignorante, que descerebrado, que borrego, que etcétera, etcétera, etcétera. Y el debate en redes sociales, en las calles, ya no es sobre propuestas, ya no es sobre, mira, esto nos va a ayudar a la situación del país. Ya no es como estadísticas, como manejábamos antes. Es simplemente una campaña de tu candidato es peor que el mío y buscando el mal menor, vota por el mío. Ahora, hay algo interesante que tú dijiste, Fabián. A ver, hicieron el daño a la política. Correcto, porque eso no es. Porque no es en realidad política significa arte de gobernar. Correcto, sobre todo de servir. En el momento que la persona comienza a insultar, en el momento que la persona comienza a denigrar a la otra persona, entonces está haciendo que cierta persona que lea ya no crea en la parte política, correcto, sino que opte decir, bueno, yo... Voto nulo, voto en blanco. Voto en blanco. Voto por el papel para seguir haciendo mis trámites en el banco, qué sé yo. Entonces, y eso se ha generado muy terriblemente, porque, por ejemplo, yo no soy casi mucho de los que opinan en las redes sociales, pero de repente tú das una opinión tuya objetiva y abajo te caen un montón de insultos. Ahí encima. Sí, claro. Sí, es terrible, la gente está muy sensible. O sea, la otra vez yo digo una opinión, ciertamente, de política, que no sé opinar mucho, y de repente alguien stalkeó en mis redes sociales y dijo, y todavía eres pastor, tú eres pastor de no sé cuánto, y y tuve que eliminar rápido el comentario porque la gente ha llegado a Se eso. meten con lo personal. El tema es que estamos por una campaña de odio, es la verdad. Ahora, Jonathan dijo algo cierto y algo claro. O sea, tantos candidatos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tantos candidatos? Lo que pasa es que este es un tema legal, pastor. Y se hizo una reforma, porque anteriormente parece mentira. Habían más movimientos políticos y se hizo una reforma en la cual todo movimiento tiene que sacar al menos un 5% de las elecciones a nivel nacional para que no desaparezca. Y ya han desaparecido algunos movimientos históricos. En su momento, la lista 10
Abdalat. Desapareció la de Abdalat. ¿Qué nombre tenía? No me acuerdo. El PRE. Actualmente se llama FE. Porque son movimientos que desaparecieron porque no lograron los números que tenían que haber hecho y los reformaron. Y de alguna u otra manera, tener un partido político es tener poder. Porque una lista poder hacer un número desconocido. Por ejemplo, una lista 16, amigos se llama. De ese movimiento, de todas las alcaldías, de todas las juntas parroquiales, de todas las prefecturas, algún número pega. En algún cantón, en alguna parroquia, pega. Y de allí se alimenta para seguir manteniéndose con vida. Y esta reforma, en lugar de permitir que no existan tantos movimientos, es todo lo contrario. Obligan al movimiento a que tenga su candidato, formen alianzas y demás, porque si no desaparece. Ahora, hay algo interesante aquí también. Listo, hay muchos candidatos, hay muchos movimientos, muchos partidos políticos. Y ciertamente cada movimiento, cada partido político que pone su candidato hacia la presidencia o hacia la asambleísta, tiene un rédito financiero de parte del CNE. Correcto. O sea, entonces también hay que analizar mucho eso. Entonces, hasta cierto punto, me gustó la reforma que en su momento Noboa quiso poner o quiso mandar a la asamblea acerca de que cada candidato financia su campaña. Financie su campaña. Entonces, y creo yo que por ese lado no está tan mal, o sea, porque se ahorraría mucho dinero al Estado. Sí, casualmente ya salieron los números. Si se va a una segunda vuelta, la segunda vuelta le va a costar al país $40 millones. Wow. Ser candidato es un negocio, podríamos decir eso. Más que todo, Tienes más que ser experiencia. candidato, es tener un movimiento político. O sea, el movimiento político es el que maneja Es la lucrativo, participación. correcto. O sea, el candidato no tanto. Correcto, pero el Un candidato movimiento. finalmente tiene que hacer su gasto para poder participar, pero el movimiento sí se alimenta de diversos ingresos. Como les decía, de repente hay una lista que acá no puede ser tan popular, pero en otro sector sí, porque la pegaron con un buen candidato y comienza a ganar fuerza. Dale fuerza. Ahora, listo. Hablamos de los candidatos y los movimientos. Ahora, toquemos cierto punto. ¿Cómo vemos a los 16 candidatos? ¿No? 16. 16 candidatos. Bueno, vamos a ver, Jonathan. ¿Cómo tú ves de los 16 candidatos? ¿Cómo tú ves? ¿Quién de ellos, quién de estos 16 candidatos tú ves como con proyección, como que vamos a llegar, como que va a llegar, como que no? Cuenta. A ver, ¿ustedes lograron ver el debate? Sí. Fue Muy chistoso. poco. O sea, muy yo sí, chistosito. una parte sí y otra parte no. El debate de asambleísta no me lo vi, pero el de presidencia El de asambleístas tampoco. Pero yo esperaba ver en el debate lo que vi en el debate pasado. Porque el debate pasado para mí fue mucho más interesante. Porque descubrimos algunas cosas y nos permitió poder decir, creo que me voy por Noboa porque fue tranquilo, mantuvo la calma. Era una esperanza, porque para mí en las elecciones pasadas Noboa antes del debate era, veamos, ¿qué puede hacer? En este debate lo que me llamó la atención es que esa figura para mí se la llevó Andrea González. Para mí fue la que destacó un poquito más en el debate. Porque hubo dos grupos. Porque hubo dos grupos. Correcto. Destacó un poquito Por la más. cantidad exagerada de Por la candidatos. cantidad exagerada, correcto. Entonces, ¿cuál yo creo que por debate me llamó la atención? Andrea González. ¿Quién yo creo que se mantuvo al nivel y afianzó a su público? Noboa. ¿Quién yo creo que con el voto duro, y a pesar de que le dieron duro en el debate, bajó su simpatía, pero aún así creo que tiene un voto duro muy fuerte? Es Luisa. Entonces yo creo que Luisa y Noboa se llevan definitivamente a la lucha, pero me llama mucho la atención quién puede estar ocupando ese tercer lugar. Ahorita yo no he visto las estadísticas. ¿Cómo están? ¿Quién está tercero? Aquí tengo yo algunas estadísticas. Creería que Ya la vamos a ver. ¿Cuál es tu opinión, Fabián? Fabián? Lo que pasa es que al ¿Cómo lo debate, viste tú? al debate, Pastor se va con un cálculo político ya preprogramado. Sabían los candidatos, los nuevos, que brillar por luz propia no se podía y era quien atacaba a los dos que estaban arriba, porque sabemos que en tendencia, siempre hasta el día de hoy, las estadísticas así lo muestran, las encuestas, que son dos candidatos los que están arriba, y lo que se encargaron los demás fue tratar de hablar de esos candidatos, desmerecerlos y proponer muy poco. Ahora, el formato del debate no es el mejor. Lo mejor, ¿cuál es? Este tipo de conversatorios, Correcto. donde puede fluir, donde puede desarrollar una idea. Es imposible que un candidato pueda
20 segundos. Creo que el tiempo más largo que le daban era 60 o 90 segundos. 60 segundos. Para poder desarrollar todo un plan de seguridad es imposible. De hecho, hay un candidato que no es de mis favoritos porque tiene tendencias, de estas tendencias llamadas de nueva versión, o por ejemplo pro aborto y demás, con lo cual yo estoy totalmente en contra, pero por ejemplo, Pedro Granja, que es un tipo que dentro de la academia tiene su respeto. El formato del debate le cayó muy mal, porque a ese tipo de personas pedirle que desarrollen en 60, 90 segundos una idea es imposible. Imposible. A los demás candidatos les tocó ser extremadamente precisos, pero nadie destacó. Yo estoy totalmente de acuerdo en que en el debate pasado, el candidato inteligente que se dedicó no a criticar a los demás, que se encargó netamente de proponer lo suyo, terminó yendo bien. ¿Por qué? Porque aunque los políticos no le entiendan, la gente está cansada de la confrontación. La gente está cansada del odio, está cansada de señalar al otro candidato como lo peor en lugar de proponer. Y este candidato hizo lo inteligente. En este debate, lastimosamente, nadie copió esa fórmula. Y el trabajo de Novoa, ¿cuál fue? Sobrevivir al debate porque es el presidente electo. Y porque y todos los ataques eran directos a él. Correcto. O sea, pero todos eran directos a él. Si me preguntan a mí, salió muy bien parado. Bien librado. O sea, tendrían que haberlo hecho tambalear, pero no lo lograron. Es más, yo vi una cierta parte. Pero por el nivel del debate, que sí, no fue bueno. Yo vi una cierta parte, llegué a alcanzar a ver una cierta parte donde el Escala, creo que es. Ah, sí. El docente. Creo que es Escala. Le buscaba la forma. El de la 2, sí, Unión Popular. Yo no sé, ese señor creo que vivía metido en la UNE. Claro, antes era de MPD, nuevamente. MPD se eliminó, que era la lista 15, si mal no recuerdo, y actualmente es la lista 2, Unión Popular. Entonces Dirigente sindical. Él parecía, o sea, para mí parecía que le hubieran pagado a él para que lo ataquen. Fue como un libreto. Al presidente, o sea, Fue como un libreto. Una opinión, obviamente. Correcto. Entonces nos damos cuenta que en el debate, en vez de haber propuestas, lo que hubieron fueron ataques. Sí, sí. Entonces allí no hay como una lucidez por quién votar. Sí. De ahí en el debate, Luisa me pareció que también lo hizo bien, también le tocó sobrevivir porque era otra candidata a vencer. Y yo estoy de acuerdo con que la mejor fue Andrea, muy tranquila, sensata. También se metió en esto de atacar, pero casualmente fue la persona que más clara tenía las cifras. ¿Se dieron cuenta? Sí, sí. El país, o sea, tú no puedes hablar de algo que no conoces. Y me sorprendió de gran manera que los candidatos no nos hayan mostrado cifras. Muy poco lo hicieron y la que mejor lo hizo fue Andrea. Y la mayoría evadió. Yo no vi en vivo, pero lo vi después. Correcto. Y la mayoría evadió, siempre se iba por la tangente. Hay una cosa que me enteré, y es que Andrea González, después de unos días del debate, había tenido una charla en una universidad aquí del país. Y una de las cosas que ella había dicho cuando le preguntaron si se había planificado su debate, una de las cosas que ella dijo fue: yo sabía que el debate no iba a servir para proponer ideas, porque la gente iba a estar viendo cuál era el candidato más chévere, más bacán, que mejor frase decía. Porque es verdad, y una cosa que me llamó la atención que ella dijo, y es que, eso lo dijo en una entrevista, que vivimos en la época de los memes, y la gente fue a buscar en los debates los mejores memes, como lo vimos con Tillería, por ejemplo, que hablaba del tren bala, o sea, se convierte en los mejores memes. Pero ella decía, y le decía a los estudiantes que estaban ahí: recuérdenme una propuesta que de los 16 candidatos que se les haya quedado grabada. Ninguna. Porque el debate no fue bueno, para el tren eso. bala. El tren bala ya. O bueno, los memes que después yo veía que estaban extrañando al candidato de Armijos. Armijo, a Bolívar Armijos. Armijos vuelve. Repíteme la pregunta. Entonces, interesante. Ella dijo que fue a llamar la atención. Entonces, nos damos cuenta. Entonces, según este conversatorio que estamos teniendo, nos damos cuenta que, en realidad, muy aparte de los que van ahí arriba, de Andrea González, no hemos tenido un candidato fuerte ni serio. Correcto. O sea, es la verdad. No hemos tenido a alguien que nos pueda representar, en realidad. Porque nos seguimos quedando arriba con Novoa, Luisa, y por ahí yo veo unas encuestas que estaba viendo que Andrea está tomando el tercer. Probablemente quede en tercer lugar. Entonces nos damos cuenta que ¿qué nos depara? ¿Qué nos espera al Ecuador? O sea, el mal menor en este punto. el mal menor de este punto.
Ahora, yo vi algunas estadísticas, que estaba viendo ahora algunas estadísticas. Por ejemplo, Diario El Clarín de Argentina le da a Noboa el 45.3% y y a Luisa el 31.3%. Diario Clarín Argentina, visto el día de hoy. Entonces, nos damos cuenta, y Andrea González le da como el 5.25%. Entonces, nos damos cuenta que de una u otra manera sigue la batalla entre Noboa y Luisa González. Correcto. Ahora, ¿cómo ves, Fabián, a estos dos candidatos? ¿Cómo ves desde tu óptica política de gobierno? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál tú crees que, o no cuál tú crees, no, la palabra no es correcta, cómo tú lo observas y cómo tú lo ves planteamiento de ellos hacia el pueblo ecuatoriano? A ver, primero voy a hablar de Noboa porque Noboa ha tenido una pelea bastante fuerte porque demostrar aptitudes, demostrar gestión en 18 meses de gobierno es imposible, pastor. Primero porque los primeros, de hecho yo soy de los que cree que el primer año es de transición. Porque poner a tu gente, conocer las cifras, y si no tienes las cifras, elevar un estudio para conocer de primera mano la problemática de un país que, aparte de todos los problemas que tenemos en este momento una segunda pandemia que es la inseguridad, tratar de cambiar este país era extremadamente complicado. Si yo hubiera podido ser candidato a la presidencia en la elección pasada, ni siquiera lo hubiera pensado, porque el reto era demasiado grande. Y yo creo que, muy aparte de la tendencia que usted tenga, algo que me llama poderosamente la atención es que Noboa en números no cae. Y eso puede ser algo muy interesante, pastor, y es llamar a la madurez del votante. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, históricamente casi todos los presidentes repitieron periodo. ¿Por qué? Porque el gringo, que tiene una mayor conciencia política, que entiende de los tiempos, le dice, sabe que es imposible que tú puedas cumplir en un solo periodo tu mandato. Necesitas un segundo. Y casualmente rompe la estadística Donald Trump, que no es reelecto, pero en la siguiente queda. Actualmente es presidente de los Estados Unidos. Yo creo que el tema de Noboa, a pesar de que le tocó bailar con la más fea que es coger un país quebrado, coger un país con inseguridad, y que aparte se le sumó una crisis que termina siendo regional, causada por el cambio climático y demás, que fue la escasez de agua, que nos generó graves problemas en la parte hidroeléctrica, yo creo que el país todavía dice, quiero que me demuestres lo que puedas hacer porque no tuviste el tiempo para hacerlo. Eso me parece extremadamente interesante. ¿Y cómo lo ves a Luisa? Luisa, por el contrario, es una candidata que tiene un voto duro muy importante. RC5 sigue siendo, desde mi punto de vista, la fuerza política más importante de este país. Porque tiene un voto duro. Si usted revisa el histórico de todas las elecciones, consulta popular, en tema de autoridades seccionales, RC5 tiene un voto duro. La gente sigue teniendo la confianza en que si su máximo líder, que es Rafael Correa, le dice, vota por tal candidato, el voto duro va y lo hace de manera ciega. Pero con RC5 pasa algo, que ese número ha sido una bendición, pero en este punto ha sido una maldición, porque ha sido su techo. Ahora, ya mismo voy para allá contigo y quiero hacerte una pregunta y que es algo que yo vi en un analista político. Ya mismo te hago. Quiero saber tu opinión, Jonathan. ¿Cómo tú ves a estos dos candidatos? Porque sabemos ya, nosotros no estamos con ningún sesgo político. Correcto. Pero sabemos que ya Noboa y Luisa o Luisa Noboa están al frente. ¿Cómo tú ves? ¿Cómo ves ese panorama entre Noboa y Luisa? Tu opinión. A ver, a pocos días de las elecciones, yo creo que, salvo que pase algo en estos días, Noboa se la está ganando. Ahora, a mí se me queda la duda de que si va a haber una segunda vuelta o no. Porque yo creo que hay que saber bien qué va a pasar en estos últimos días. ¿Cuánto es el cierre de las elecciones? ¿Y hoy día? Hoy día es cierre de campaña y el domingo tenemos elecciones. Y el domingo tenemos elecciones. Yo creo que hasta el momento la gente, lo que me llama mucho la atención es que el que votó por Noboa las elecciones pasadas, hoy no siente tanta convicción. Se lo sigue pensando. Y eso es preocupante porque esto no quiere decir que podría aumentar los votos de Luisa. Esto quiere decir que pueden amenorarse los votos de Noboa. Y eso obliga a una segunda vuelta o quien quita, se comienzan a segregar los votos y a regar entre los otros candidatos por inseguridad, o se incrementan los nulos, o se incrementan los blancos.
Pero si la tendencia se mantiene como está, yo creo en un 70% que hay una segunda vuelta entre Luisa y Nova y en un 30% de que la final Nova se la puede llevar de largo. Porque ahí también, ¿qué pasa con...? Yo estoy seguro que ahorita se han de haber estado conversando también en acuerdos. Estoy seguro que entre algunos han de haber dicho, oye, no tenemos muchos votos y se los damos a Nova. Claro, eso pasa generalmente en las segundas vueltas. En las segundas vueltas, ¿verdad? Ahora, pero mira, CNN en español. CNN en español. 45.5% le da a Novoa, 31.3% a Luisa González. Eso es primera vuelta. CNN en español. No estoy hablando de Claro, de una página local. de una página local. Lo que pasa es que antes las encuestas, Pastor, eran serias, pero actualmente son utilizadas como un instrumento para tratar de convencer al ciudadano a punta de engaño, porque un candidato, Felipe Cucalón, por ejemplo, Felipe Cucalón saca una encuesta donde él está segundo, pero sabemos que puede estar segundo, pero del piso de su casa. De ahí no pasa y se la está utilizando Es una estrategia. para tratar de confundir al electorado, y las personas difícilmente creen en una encuesta el día de hoy porque han sido satanizadas. Uno veía antes encuestadoras serias como Sedatos, como el instituto, el IPS, que tú veías y tú decías, mira, ahí está la encuesta, y terminaban siendo 100% verídicas, pero el día de hoy todo el mundo saca sus encuestas. Incluso cuando yo participé, había un candidato que sacó 400 votos y él mostraba su encuesta a los yaguacheños y él decía que estaba segundo con cerca de 11.000 votos, sacó 400. Solo la familia. Y su barrio. Y su barrio. Pero a eso vamos, el tema de las encuestas un poquito es más lo que se siente en la calle, y yo creo que va a haber una segunda vuelta. El tema es quién se la lleva primero, porque si se la lleva Novoa primero, si me lo preguntan a mí, desde lo que he visto, es casi seguro que se la va a ganar en segunda. En el caso que haya una segunda vuelta, porque los números que usted acaba de revelar del CNN y del Clarín son números de una sola vuelta. Esos son números de una sola vuelta. Acá yo traigo la información que está. Correcto. O sea, yo no estoy inventando. No, de hecho lo pueden ver ustedes en las redes, métanse a X y pongan CNN y les va a salir ahí. Ahora, escúchame, algo tú dijiste, algo antes. Hay un voto duro. Correcto. Yo escuchaba a un analista político muy bueno, muy serio de este país. Política no le voy a decir el nombre. Pero él decía que ese voto duro del correísmo era como del 33%. Pero ese voto duro del correísmo bajó. O sea, ¿bajó cuándo? Después de las declaraciones de Luisa, después de las declaraciones con el enfrentamiento con el de CNN. Con la entrevista con Fernando Rincón. Fue una entrevista muy dura para ella. Y luego pues, el duro que Rafael Correa dio a las declaraciones de que él no se reconocía a Maduro como presidente de Venezuela. Correcto. Entonces, este analista decía que ese voto duro bajó más o menos como al 28-29%. Correcto. O sea, estamos hablando que ellos, así lleguen a segunda vuelta, nunca van a pasar más del 33%. O sea, ellos no van a tener, porque el resto todos son anticorreístas. Correcto. ¿O estoy incorrecto? O sea, de hecho, cuando se definió las elecciones pasadas, sí hubo un margen importante de diferencia, pero sí escaló un poco. Porque al final del día, la gente que dice, no voté por este candidato, o no me dan las expectativas, y se la terminan jugando. Y generalmente un voto sí termina subiendo, pero no al punto de que le alcance para poder ganar. Pero suben algo. Ahora, un tema, Pastor, bastante interesante, es las estrategias políticas. Porque la política cambió, Pastor. Casualmente, nuevamente le cuento una experiencia muy personal. Hicimos una encuesta y resulta que Cristian Menéndez, que se candidatizó con 32 años, estaba bajo en el voto con los jóvenes. A mí me veían como un pelado con mente de viejo, porque siempre trataba de hablar. Yo no soy una persona que graba TikTok porque siento que no tengo el perfil, y siento que TikTok a veces se presta para un poquito a payasear. No quiere decir que sea una persona amargada, pero no me da, simplemente no me da. Y resulta que Cristian Menéndez estaba muy lejos de los jóvenes. ¿Y qué nos tocó? Hacer una campaña estricta para acercarnos a ellos. Ahora, en este punto, el 33% del electorado recae en los jóvenes. Recordemos que actualmente tenemos un voto optativo.
que es de los 16 hasta los 17 años, 18 ya tiene que votar. Pero los jóvenes entre 16 y 25 años no va a descubrir la forma de llegarles. Y la vez pasada logró pegar muy bien con ese público, actualmente está repitiendo la fórmula. Lo que sí me parece interesante son los cambios, porque pasamos la semana pasada de pura pelea y comenzamos a ver esta semana a una Lucy González hablando ya como una candidata, que es lo que para mí tendría que haber hecho desde el comienzo, que es hablar como un futuro presidente o presidenta de este país, hablando de propuestas aterrizadas. Lo mismo en el tema de Noboa, que él sí tiene cerca de 3 semanas en su rol de presidente. Y de alguna u otra manera el fichero puede cambiar. Pero por otro lado está que eso no lo hiciste con tiempo y hacerlo la última semana, donde gran porcentaje del voto ya está decidido, tratar de revertir este porcentaje es muy complicado. Ahora, otra cosa, Jonathan. Tengo este análisis de esta pregunta. Algo que Cristian decía. En la última semana hacer declaraciones aterrizadas y todo. Después de tantas declaraciones o de tantos errores en las comunicaciones de Correcto. ellos, ¿tú crees que eso va a incidir bastante o no? No, yo creo que las personas no, salvo que tengan un voto muy preferencial, sean de voto duro, saben bien quiénes son los candidatos y qué han dicho. Saben cuáles son sus ideales, porque no son candidatos nuevos, son candidatos que ya conocemos de las elecciones pasadas. Sabemos a qué obedecen, cuál es su línea política, cuál va a ser su discurso. Y creo que aquellos que están un poco interesados en dar un voto consciente y con entendimiento, ya saben por quién votar porque tienen sus ideales puestos. ¿Dónde creo yo que varía eso? En aquellos que aún dudan. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que eso dicen es para el voto indeciso. el voto indeciso es quien convence, que la última semana habló más bonito. Dijo, porque al final el voto indeciso puede decir, ve, Luis así ha sabido hablar como presidente y no sabía. Entonces yo se le voy a dar voto. O el joven de 16 o 17 años, como decía Cristian, ¿verdad? Que no sabía tampoco por quién votar de repente, y voy aquí a quizás a sonar un poco ofensivo. No le gustó el último TikTok de Noboa. Y dijo, no me gustó el último TikTok, ahora no voy a votar por Noboa. Porque esa es una nueva generación, una generación que vive en esta plataforma. Entonces, yo creo incluso, y no sé si me equivoco, pero yo creo que lo que pase entre mañana y el sábado es vital para el voto indeciso. Es vital porque yo no creo que, aunque se haya terminado el periodo de campañas electorales, se queden tranquilos los candidatos. Porque los candidatos tienen personas que trabajan para ellos. Recuerdo yo en su tiempo, me acuerdo que trabajé para el personal de diseño gráfico para Guillermo Lazo. Recuerdo en su tiempo, nosotros hacíamos base en centro de convenciones y nosotros no dejamos de trabajar aunque se había acabado la campaña. Seguíamos haciendo memes que sean virales, seguíamos haciendo que personas que no tenían nada que ver con el movimiento político sigan publicando del movimiento político. No, porque era hasta el mismo día de la elección. opinión popular. Y el mismo día de las elecciones también. Pautábamos el mismo día de las elecciones. Claro, casualmente va a pasar esto. A las 1, 2 de la tarde va a aparecer una encuesta boca en boca de cada uno diciendo mi candidato va para tal lugar. ¿Por qué? Esto me lo enseñó la persona que me asesoraba. Las personas siempre quieren estar apostando el caballo ganador. Y cuando tú le dices a las personas, este candidato el que está despuntando, todo el mundo al rato de la hora quiere sentir en su conciencia que estuvo con el que ganó, con el ganador. Y se suman a ese voto también, que es casualmente el indeciso. O sea, a última hora. A última hora. Casualmente hay varios estudios sobre esto. Y la estadística, ¿qué te dice? Que el día de las elecciones llega decidido el 70%. Pero tiene un 30% que muchas veces enfrenta a la papeleta y dice, bueno, voto por este. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana? No, supuestamente no tienen que venir en ningún movimiento político. La campaña de ellos pasaba desapercibida. Pero, oh sorpresa, las que ganaron en su gran medida fueron mujeres y eran las más guapas. Eso pasó con el Consejo de Participación Ciudadana. Se decidió en papeleta seguramente. Se hicieron en ese momento, no te conocía, no escuché tu propuesta, no me aprendí tu nombre, pero la gente comenzó a votar Está según bonita. el perfil. Probablemente ese día ahí va a haber un porcentaje interesante que va a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los candidatos, la política se satanizó, estimado pastor.
de que pasamos el tema de propuestas, a quién es más bacán, quién me parece más guapo, quién me parece más guapa, quién me hace mejor el guiño, y terminamos votando por ese tipo de perfiles. O sea, en otras palabras, creo yo que la política de una u otra manera dejó de ser una propuesta seria para comenzar a ser una propuesta farandulera. Correcto, totalmente de acuerdo. Sí. Farandulera. Entonces, ahora yo no voto por el más serio, por la mejor propuesta, sino que voto porque mejor me cae. Con el más chévere, con el que está en tendencia. Ahora, yo voy a hacer una pregunta aquí a los dos. Lanzo esta pregunta y les dejo ahí que ustedes trabajen los dos. A ver, vamos a analizar. Noboa tiene apenas un año gobernando. Correcto. Tiene un año gobernando. No podemos obviar aquello. De cierta manera logró estabilizar la parte de la parte de la economía fiscal. Él cogió debiendo, luego tuvo un superávit pequeño, pero un superávit. Y el que gobierna realmente es él. Pero acá tenemos a Luisa, que si llega Luisa o gana Luisa, en realidad, ¿quién es el que va a gobernar? ¿Es Luisa o Rafael Correa? Entonces, quiero ese análisis serio, y quiero que entienda, ese es un análisis serio, no estoy con ningún sesgo político, sino que estoy mirando desde la óptica de ciudadano. Ya tenemos a uno que está gobernando un año y lo hemos visto que él ha tomado decisiones. Han fallado, sí. Correcto. Han cometido errores, sí. Pero la pregunta también es si con Luisa, ¿quién va a gobernar, ella o Rafael Correa? Entonces, yo dejo esa pregunta, Fabián, ¿qué tú dices? Lo que pasa es que es algo que difícilmente lo vamos a descubrir, pero yo creo que políticamente hablando, esa posición de tener esa incertidumbre es lo que le ha jugado en contra al correísmo en las últimas 2 elecciones, porque han perdido 2 elecciones. RC5 no se ha preocupado, y eso se lo digo de manera contundente, no se ha preocupado por formar buenos líderes dentro de sus firmas. Estuvo el tema de Lenín Moreno con quien ganaron, pero recibieron traición. Y en la siguiente, yo creo que en lugar de buscar diferentes cuadros, se preocuparon por alguien que sea fiel. Más que demuestre aptitudes para tener la presidencia. Y algo que es claro, pastor, nadie vota por un segundón. El candidato tiene que brillar con luz propia. En esta campaña en algo lo han entendido porque han silenciado a Rafael Correa. Rafael Correa se sigue hablando a través de las redes sociales, pero ya no sale como salía antes. Sigue apareciendo, pero antes era mucho más violento. Yo creo que, honestamente, que si gana Luisa, la persona que realmente manejará el país por experiencias, por conocimientos, porque usted puede ser correísta o anticorreísta, pero Correa es una persona que académicamente es muy preparada, que se equivocó en muchas decisiones, totalmente de acuerdo, no aprovechó la bonanza del petróleo, que en el gobierno anterior a él, que fue el Lucio Gutiérrez, estaba a 15, 17 dólares el barril, y él lo llegó a recibir a 115. Y sí se causó un cambio estructural en el país, hay que reconocerlo, en temas de educación y en temas de debilidades especialmente. Pero eso, no haber aprovechado ese cuadro, ¿qué sucedió? Que él se vaya de este país y miren la prensa, porque el problema es que la mente es débil. Él terminó saliendo en las últimas caravanas con gente echándole huevo encima porque él salió de este país en una recesión. La economía estaba muy mal. Yo en ese tiempo me había graduado de abogado, estaba buscando oficinas y tú veías aquí las oficinas por todos lados. ¿Qué significa? Que estaba la economía en una paralización, incluso en abandono. Al final del día será una incógnita que no creo que se la responda en estas elecciones porque yo desde la persona veo complicado que logren ganar, pero si se llega a dar el caso, yo creo que quien va a gobernar realmente por conocimiento, por experiencia, por muchas cosas, es Rafael Correa. Jonathan. Se resume en lo mismo, lo que pasa es que yo creo que, o sea, Rafael Correa no es candidato porque no puede, porque si él pudiera ser candidato, sería candidato. Entonces, como obviamente hay que buscar la forma de continuar con su línea política, con su sueño, con lo que sea, él va a ser el que, si en el caso de que llegue a Luisa, va a tener una inferencia muy fuerte, y él mismo lo ha dicho, definitivamente, se lo ha dicho, yo voy a ser el primer consultor de Luisa, porque o sea, es su ideología también, él la instauró y creo que la conoce y sabe en qué falla y en qué no falla. Y otra cosa que yo siempre he pensado de Rafael Correa, y es que
cuando yo estaba en la política estudiantil, hablaba con el que era el presidente de la Federación de Estudiantes y hablábamos sobre Rafael Correa en ese entonces. Y él me daba un comentario que hasta yo me acuerdo. Él me decía, loco, el día que Rafael Correa deje de ser presidente, no se va a cansar y va a seguir en su camino de volver a ser presidente. Me dijo, porque cuando tú tienes un sueño y lo cumples, como quizás el sueño de Rafael Correa era ser presidente, porque era del top, ¿qué sigue después de ser el presidente de tu país? Ya no hay nada. Y ya fui lo máximo, fui el presidente de la República de mi país. Y él decía, para mí ese pensamiento de que ya llegué a mi top, a mi cúspide, donde yo quería llegar y lo llegué y lo hice primero bien, después mal, después peor. Él decía, yo creo que en algún momento él va a sentir la necesidad de querer regresar y querer, entre comillas, corregir, o sencillamente no va a tener otra cosa que más hacer, porque después de eso ya no existe algo más. No hay otra cosa que se convierte en tu pasión y estas son personas que si no hablan de política ya no tienen de qué nada más hablar. Esa es su vida. Esa es su vida. Es su vida. Muy bien, chicos. Algo que yo también, como pastor, también tengo mi opinión. Yo creo que el socialismo ya no tiene cabida. O sea, ya vemos que no da resultados. O sea, Colombia no da resultados. Argentina no dio resultados. O sea, Chile, Cuba, que es el ejemplo más claro. Claro, Cuba, Venezuela y Chile no es que está en un buen momento ahorita tampoco. O sea, y también es socialismo. O sea, vimos Estados Unidos con John Biden que también estaba parte del socialismo. Y no. Entonces creo yo, en mi opinión personal, yo que el socialismo no es una muy buena opción. Pero en fin y al cabo, usted es el que tiene que tomar la decisión de aquí a mañana. Igual recuerde, es el destino de nuestra nación, es el destino de nuestro país, que sea Dios guiándonos, que estemos orando para que podamos elegir a la persona correcta. Bueno, vamos a las palabras finales, Fabián, luego Jonathan. Agradecerles nuevamente por la invitación. Y yo creo, pastor, que hay que tirar la pelota un poquito más adelante. Sáquese de la cabeza lo que los políticos nos han metido en la cabeza, que, por ejemplo, socialismo es bueno, capitalismo es malo, y viceversa, capitalismo es bueno, socialismo es malo. Aquí lo que hay que votar es sobre las personas. Me podrán dar ejemplos de socialistas reconocidos. Tuvimos nosotros dos presidentes de líneas distintas, conservadorista y liberalista. Conservadorista García Moreno, liberalista Luis Alfaro, y los dos hicieron un muy buen trabajo. Hay que votar sobre los ciudadanos. Nos podrán decir, el capitalismo es malo, es de lo peor. Nayib Bukele es de derecha, es capitalista. Y vemos cómo ha sacado su país hacia adelante. Así es que vote sobre las personas, olvídese de las tendencias, ore al Señor para que Él sea tomando el control y dominio en todo momento, especialmente de nosotros. Yo creo que eso es una parte del cristiano, se olvida, pastor, y es que el Señor nos va a pedir cuentas de todo. Y si me lo preguntan a mí, inclusive del voto. Por no dejarse llevar de ser fanáticos de un movimiento, sino pensar sobre todo en qué hicieron estas personas cuando estuvieron en la presidencia, qué aprobaron, qué leyes aprobaron a favor o en nombre o en contra, perdón, del santo nombre de Jehová. Así que todas esas cosas hay que analizarlos. Hay que analizar economía, hay que analizar balanza comercial, hay que analizar seguridad, hay que analizar proyectos, pero sobre todo también lo que ya hicieron o están haciendo a favor o en contra del reino de los cielos. Muy bien. Así es. Bueno, para temas políticos ya Cristian lo dejó clarísimo, todos lo comprendemos. Me voy a enfocar más bien en que mi hermano o quien está viendo esto no se pelee con su vecino por temas políticos. Excelente. No se pelea con su vecino, ni con su primo, ni con su mamá, ni con su papá, porque... Ni con su hermano en Cristo. Ni con su hermano en Cristo, porque mañana ese presidente o ese candidato a presidente queda o no queda y va a vivir su vida feliz y usted va a quedar enemistado con todo el mundo por defender posturas que la verdad no le van a aportar en nada. Nosotros sabemos que seguimos a Cristo, sabemos que Él es nuestro Rey, que es nuestro gobernador, que tenemos responsabilidades como ciudadanos que vamos a cumplir, que vamos a pedir discernimiento para poderlo hacerlo de la manera correcta. Pero sobre todas las cosas, al final del día sabemos que la voluntad de Dios va a prevalecer. Y que no debemos ser esos seguidores de hombres, pero sí tenemos que ser sabios y prudentes para poder elegir nuestro gobernador de manera correcta. Ya lo dijo Cristian, evaluemos todo, evaluemos sus propuestas, veamos cuál se alinea un poquito más al Evangelio, porque conocemos que tenemos candidatos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero tenemos que tomar una decisión. Entonces, no se pelee con nadie, más bien vaya en contra de esa cultura de odio y métase en la cultura del reino, que es la cultura del amor. Sea luz. Sea luz en estas tinieblas ahorita.
Así es, chicos, más claro no podemos ser. Yo quiero también motivar a cada uno de ustedes, como dijo Jonathan, me encantó esa última parte, no pelee por hombres, no pelee por partidos, no pelee por presidentes. Si usted tiene que votar por alguien que quizás su hermano no está de acuerdo, está bien, hágalo, es su conciencia, pero no pelee, no discuta, porque al fin y al cabo entre hermanos nos necesitamos y como hermanos vamos a salir juntos adelante, porque esa es otra cosa. El presidente o presidenta, que hablemos porque el presidente es igual, que vayamos a elegir o que va a quedar, ellos no van a sacar adelante al país. Los que vamos a sacar adelante al país somos nosotros los ciudadanos. Correcto. Los que vamos a trabajar, los que vamos a poner el hombro, los que vamos a pagar impuestos para que esta nación salga adelante. Correcto. Lo que sí nos toca es orar que la persona que vaya a tomar posesión de Carondelet sea honesto y haga con nuestro impuesto lo correcto. Así que no discuta, no pelee. Pues oremos a Dios. Creo que usted y yo tenemos al mismo Dios a quien clamamos y es el Dios que nos va a direccionar a dar el voto correcto. Sin sesgos, sin poner que una cosa, otra cosa, es que lo hagan, no, analizando bien. Es importante analizar, pensar y razonar. Recuerda, no importa si tiene tendencia de izquierda, si tiene tendencia de derecha, si tenía tendencia de centro. Eso es lo de menos. Si Dios dijo que Ciro era su siervo y era un pagano, Dios puede tomar a cualquiera para poder hacer su perfecta voluntad. Amén. Así que yo los dejo con esto, mis hermanos. Ustedes son los que toman la decisión. Oremos a Dios mucho. Y recuerda siempre lo que te digo. Dios jamás te obliga a algo. Tú eres el que decide al final. Dios no te obliga, tú decides. Así que elijamos siempre a la persona correcta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nos vemos en un siguiente episodio de este podcast.